Bueno, ya le informábamos también aquí en Milenio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha decidido investigar, atraer la investigación en torno a lo que se registró el domingo en el penal de Apodaca, Nuevo León. El saldo, 30 reos de alta peligrosidad fugados y 44 reos masacrados al interior de este centro penitenciario. Tenemos en el estudio y le agradecemos que se encuentre con nosotros el licenciado Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien le preguntamos, licenciado, ¿cuál fue la última revisión o la última visita que realizaron al penal de Apodaca por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de los hechos del domingo? Buenos días. Azucena, muy buenos días, gracias por la invitación. Mira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo en coordinación con las comisiones estatales de derechos humanos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Este ejercicio se viene realizando desde 2007 y en el 2011 estuvimos por ahí en octubre, a finales de octubre del año pasado estuvimos en ese centro penitenciario. Licenciado Guillermo Andrés, en este centro de reclusión, y si encontraron irregularidades, ¿fueron denunciadas ante los gobiernos correspondientes? Previamente se han hecho otros ejercicios en los que se ha estado haciendo del conocimiento público. Todos estos informes se hacen públicos, se suben a la página de la comisión y se notifican a las autoridades correspondientes. El informe, el diagnóstico de 2011, todavía no tenemos los resultados, en breve los vamos a tener, pero sin embargo ya se observan y se observaron pues algunas cosas bastante preocupantes, incluyendo desde la sobrepoblación del centro, así como algunas cuestiones relacionadas con que, por ejemplo, las llaves las tenían los custodios de sus propias celdas, espacios cerrados en donde no podrían observar los custodios y donde se pueden cometer toda clase de tropelías. Entonces, todo eso se da cuenta ya en esta visita que se hizo en compañía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Podrían ver entonces, licenciado, el autogobierno que hay en este penal que se ha denunciado en varias ocasiones por parte del crimen organizado? ¿Lo pudieron ver en esa visita? Sin duda, era muy evidente, Azucena. Había un autogobierno que no era, por supuesto, encabezado por las autoridades. Por supuesto. Es decir, desgraciadamente es una constante en los penales del país. Es un tema muy difícil y este fenómeno se presenta en una gran parte de ellos. Hay pues no que se contrapongan las versiones del gobierno federal y estatal, pero sí cada uno da su versión. El federal dice que es por la corrupción básicamente que suceden estas cosas como la Apodaca. El estatal se mantiene en que la sobrepoblación es el factor detonante de estas situaciones. ¿Cuál sería para ustedes el principal factor que permite que se fuguen 30 reos, que se maten a 44 y que siga sucediendo no solo en Nuevo León, sino en otros estados de la República? Pues sin duda yo creo que todo suma en esto, la sobrepoblación, la corrupción, la ineficiencia de las autoridades, la falta de programas, la falta de un diseño y de políticas públicas articuladas entre la Federación y los estados de la República en un tema que ha sido olvidado por muchísimos años y que hasta ahora no han podido darle una atención verdadera y de la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en estricto apego a sus atribuciones, ha estado dando cuenta de varios años para acá. Es muy importante señalar, por supuesto, pero ¿qué puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos concretamente, específicamente, además de señalar las fallas en diversos centros penitenciarios? Mira, Azucena, nos compete, de acuerdo a las atribuciones que nos otorga la ley, la supervisión del sistema penitenciario nacional para verificar que se respeten los derechos humanos de los internos. Eso se hace de manera permanente en la comisión. Se han emitido diversas recomendaciones, entre la más destacable es la 18 de 2010, donde se alerta a las autoridades federales y a las autoridades estatales de la grave condición en que se encuentran los centros penitenciarios del país y se sugieren la adopción de políticas públicas específicas para revertir estos fenómenos. Desgraciadamente no se han tomado medidas pertinentes y se está generando una crisis como lo que ahora vemos, no solo en este penal, sino en muchos de manera reiterada. Ha habido, el año pasado hubo más de 40 eventos en prisiones que sumaron 171 muertos, lo cual es muy grave.
A lo que va del año llevamos 80 muertos en eventos de Tamaulipas y de Nuevo León. Es una situación verdaderamente delicada de la que la Comisión da cuenta a través de la emisión de esta Recomendación General 18 y, por supuesto, de los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria. De esos 171 muertos del 2011, ¿cuántos correspondían al Fuero Común y al Fuero Federal? No tengo el dato ahorita en la mano, te lo podría dar en otro momento, Azucena. Bien, y por último, licenciado, agradeciendo que... Pero la mayoría del Fuero Federal, sin duda, ¿eh? La mayoría del Fuero Federal, agradeciendo que haya estado con nosotros. ¿Han solicitado ustedes ingresar nuevamente al penal de Apodaca después de los hechos del domingo o ya lo hicieron? Ya están allá, como sabes, y ya lo has anunciado, el señor presidente de la Comisión Nacional, don Raúl Plasencia Villanueva, nos instruyó para traer la investigación y ya se encuentran en el Estado de Nuevo León personal de la Tercera Vistaduría realizando las diligencias pertinentes y, por supuesto, consistirán también en hacer presencia en el propio centro para entrevistar a los internos que están por ahí. Bien, pues gracias Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador de la CNDH, por esta conversación. Buenos días.